Qué gusto saludarte en esta fresca, linda mañana de octubre. Seas bienvenido, bienvenida. Nuestros hermanos, amigos que nos siguen en la transmisión, también Dios les bendiga. ¿Por qué no nos saludamos unos a otros? Así, por supuesto, a lo lejos, y bendecimos a los hermanos y a las hermanas. Qué gusto que hoy estemos celebrando al Rey, al único Rey. Gloria al nombre del Señor. Tomen todo su lugar. Y vamos pues a hacer nuestra proclamación inicial. Vamos todos al Salmo número 107, versículo número 20. Salmos 107, versículo 20. Como te he venido diciendo, será muy bueno que la iglesia adoptara esta costumbre. Es una buena costumbre que antes de entrar de lleno a la meditación de la palabra de Dios y la exposición del mensaje que preparamos para ser compartido desde este púlpito, siempre es bueno entender lo que hace la palabra de Dios en nosotros. Pero hay un impacto, yo lo creo, hay cierto nivel de poder en la boca de un hijo y una hija de Dios. Así es que vamos a declarar esta palabra todos. Salmos 107, versículo 20. ¿Cuántos están listos acá conmigo? En casa también. Adelante en voz alta todos. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Otra vez. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Ahora como que lo creemos de veras. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Es lo que hace la palabra del Señor. Acompáñenme a orar. Bendiga el nombre del Señor. Padre, gracias por permitirnos meditar en tu palabra en este domingo, suplicando que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos haga comprender los conceptos, pero sobre todo los textos bíblicos que citamos. Sí, Espíritu Santo, tú eres nuestro maestro. Dirígenos, ilumínanos. Aquí está la promesa. Envías tu palabra y nos sanas. En lo personal pido, Señor, me asistas. Dirígeme, Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y les invitamos en casa también en la transmisión, los amigos y amigas que nos siguen en línea, tomen todo su Biblia para ir ya al mensaje de hoy. Lucas capítulo número 4, versículos 16 al 19. Lucas capítulo 4, versículos 16 al 19. Y si usted observó, hemos dedicado prácticamente todo este mes a estudiar a Lucas. Hemos extraído mensajes de Lucas. Comenzamos entendiendo cómo había unos discípulos que estaban desesperanzados, tristes, agobiados, porque les habían quitado a su maestro, se lo habían matado. Pero Cristo Jesús resucitado se les aparece y les vuelve a impartir aliento y esperanza. Hace 8 días hablamos del costo del discipulado, pero a mí me gusta más bien usar el concepto de inversión en el discipulado. No hay mejor inversión que ser un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy seguimos en Lucas, mis hermanos, capítulo número 4 y versículos 16 al 19. Sígame con su vista. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El tema de hoy, mis hermanos, libertad en Cristo. Libertad en Cristo. Este es uno de esos hermosos pasajes que integran muy bien una descripción del ministerio de nuestro Señor Jesucristo bajo la unción del Espíritu Santo. Es un ministerio de libertad, el ministerio del Señor. Y nos muestra claramente una gran verdad del Evangelio, que Jesús vino a darnos eso, justamente libertad. Libertad del poder del enemigo, Satanás, libertad del poder del pecado,
pero libertad también, mis hermanos, de las influencias de un mundo que cada vez más se aleja de Dios. Pero sucede en la vida de algunos hijos de Dios que no viven a plenitud esa libertad. Algunos siguen viviendo en tristezas prolongadas, inseguridades sin resolver, amarguras, vicios, ataduras, les falta paz. Y debiendo tener la libertad para alabar al Señor, con gozo servirlo, apasionados por amarlo y a los hermanos y a los demás también, no es así. Entonces, con cierta frecuencia tenemos que ir a esta descripción de lo que hace Cristo Jesús. Él nos da libertad. Iré directo al grano en esta mañana. Si tú eres hijo de Dios, hija de Dios, y lo común en tu vida no es el gozo, no es la paz, no es el amor, no es el dominio propio, si no le alabas espontáneamente, si no vislumbras un futuro mejor, si estás atado a recuerdos negativos, a pecados recurrentes, estás cautivo y necesitas liberación. El problema de la palabra liberación es el que nos imaginamos a una niña que le da vueltas la cabeza, como la película aquella del exorcista. No, mis hermanos, liberación es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy voy a hablar de 3 aspectos en los cuales el pueblo de Dios, no solamente la gente que no cree en Dios, lamentablemente una porción del pueblo de Dios está atada. 3 áreas específicas: pecados recurrentes, heridas emocionales, opresión demoníaca. Lo voy a repetir: pecados recurrentes, heridas emocionales no resueltas, opresión demoníaca. Cada uno de estos temas amerita una revisión más exhaustiva, pero yo le prometo que en semanas posteriores ahondaremos en este tema, porque discierno, no solamente discierno, observo que en el pueblo de Dios hay mucha atadura, lamentablemente. Pero hoy no vengo como un médico a señalar solamente la enfermedad, sino como hace nuestro Señor Jesucristo. Señala el problema, pero sobre todo da la solución, y es una solución puntual y completa. Y por cuestión de tiempo, el tema de la opresión demoníaca solamente lo dejaré apuntado. No nos va a dar tiempo para revisar los 3 aspectos. Pero comencemos con esto entonces: pecados recurrentes, mentiras constantes, un carácter que no acaba de someterse al señorío de Cristo, a la dirección de su Espíritu Santo, un carácter que frecuentemente prorrumpe en una serie de expresiones que hiera a los demás, que daña a los demás, y que con la reacción así vienen entonces cargos de conciencia a quien actúa de esa manera. Una franca rebelión a la palabra, adicciones, relaciones inmorales. Cuando todo esto sucede recurrentemente, como ocurre, lamentablemente, repito, en una porción del pueblo de Dios, entonces esa persona necesita ser libertada por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Lo bueno de esto es que es posible. A eso vino nuestro Señor. Hablando de la atadura que provoca el pecado, porque uno a veces lee textos en la Escritura que pensamos solamente es para los inconversos o que tienen que ver con nuestra vida pasada sin Cristo, y no, siguen siendo vigentes. Por ejemplo, Juan 8:34 dice: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el Señor Jesucristo, quien vino a la cruz del Calvario a morir por esos pecados. El gran problema de esta condición, el que hace pecado y se convierte en esclavo del pecado, es que no seguirá creciendo en Cristo Jesús. Su fe será limitada. De hecho, su fe será ocasional, y tarde que temprano van a experimentar las consecuencias de la práctica recurrente del pecado. Así lo dice Números 32:23.
En Números 32:23 también leemos: mas si así no lo hacen, he aquí habrán pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Esta sola advertencia, oh, qué linda la palabra del Señor, ¿no le parece? La palabra del Señor a mí me provoca gozo, estímulo. Y cuando ando mal, voy a esta clase de textos bíblicos y digo: no, mejor ahí muere. De ninguna manera seguiré atrapado en esto. ¿Por qué? Porque el pecado tiene consecuencias. Y dice este texto: tarde que temprano las consecuencias del pecado alcanzan. Y saben, son dolorosísimas. También Primera de Corintios 11:30 dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y otros incluso ya se murieron. Es lo que dice este pasaje. Todo el contexto, no tenemos tiempo para leerlo, pero todo el contexto es en relación a la Santa Cena. Pero ahí específicamente Pablo está hablando de los pecados que hay en la iglesia, entre los cristianos. Y entonces Pablo está diciendo: miren, por eso hay muchos enfermos físicamente y emocionalmente, y muchos están débiles en su relación con Dios, débiles en su fe, débiles en su carácter. Pero alguien bien podría argumentar en esta hora: pero todos pecamos, mi hermano Gabriel, todos cometemos pecados. Aclaremos esto, por favor. Leamos nuevamente 8:34 de Juan 8:34. Jesús le respondió: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La clave está en entender la frase hace pecado. Hace pecado no se refiere al pecado ocasional, al pecado eventual que ciertamente todos llegamos a cometer. Se refiere más bien a aquel que hace del pecado un estilo de vida, que forma parte de sí, que incluso ya no le molesta hacerlo. A veces también lo llega a hacer deliberadamente. La expresión hace pecado en el idioma original griego significa hacer una senda, hacer un camino. Repito, es un estilo de vida. Pero mis hermanos, este es el problema. ¿Cuál es la solución? La solución siempre está al alcance de nosotros. Cristo Jesús vino a darnos libertad. Cristo Jesús nos viene a dar libertad. Un hijo y una hija de Dios no tiene por qué caminar atrapado por el pecado y con las consecuencias del mismo, sino en completa libertad. ¿Y qué es lo que dice la Escritura acerca de la solución para esto? El arrepentimiento, mis hermanos. El arrepentimiento, lamentablemente, cultural y religiosamente aprendimos que el arrepentimiento es decir: por mi culpa, tener un momento de remordimiento humano, pero no llegar al arrepentimiento bíblico. La palabra arrepentimiento simple y sencillamente significa estar de acuerdo con Dios y cambiar mi actitud respecto a lo que estoy haciendo. Para algunos es difícil a veces identificar qué es pecado y qué no es pecado. ¿Saben por qué? Porque no leen la Biblia. ¿Por qué los apóstoles, especialmente Pablo, daba listas de pecados? Para que no quedara duda de lo que era un pecado y para que apuntaran los hijos y las hijas de Dios al problema y entonces pudieran confesarlo a Dios, arrepentirse y clamar, y sobre todo aplicar al poder de la sangre de Cristo. Así lo dice primera carta de Juan, capítulo número 1. Por favor, todos allá. Primera carta de Juan, capítulo número 1, versículos 8 y 9. Pasajes tan sabidos de nosotros, memorizados, pero que frecuentemente tenemos que poner en la práctica. Primera de Juan 1, y de hecho nada más el 9, por favor. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, ¿cuál es la solución al pecado, mis hermanos? Primero reconocerlo, por supuesto, pero hablarlo con Dios. Señor, yo estoy atrapado en esto. Es un pecado recurrente. Es un pecado que ya forma parte de mí. De hecho, lo hago espontáneamente. Señor, pero reconozco por tu palabra que está mal, que te desagrada, que te deshonra,
que me hace daño, que daña a los que me siguen, que me detiene, más que los que me siguen, los que me rodean, que me detienen mi avance en la vida cristiana. Yo me he preguntado, mis hermanos, como servidor de ustedes, pastor en esta iglesia, ¿por qué algunos hermanos viven la vida tan linda en Cristo Jesús, tan libres, tan bendecidos, y otros no? No hay que ser sabiondos, no hay que ser unos genios, ni siquiera tanto usar el don del discernimiento. Es sencillo, viven pecados recurrentes y están atrapados y están debilitados y dejan de crecer en Cristo Jesús. Arrepentimiento, confesión, pero dice este versículo que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es el poder de la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Yo puedo vivir libre. Creo que no me estoy comunicando en esta mañana. Yo he sido llamado a ser libre, a disfrutar a Dios, sus bendiciones, la comunión con Él, las glorias del reino de Dios que ya están para nosotros desde este momento. Servirle con libertad, amarlo con pasión, tener un carácter, mis hermanos, del cual yo cuando me vea al espejo tenga paz al verme y no reclamarme a mí mismo. Soy llamado a vivir en libertad. Hay poder en la sangre de Cristo para eso. Clamar a la sangre, no como fórmula, no como fetiche, sino mirar a la cruz. En la cruz del Calvario Cristo Jesús derramó toda su preciosa sangre para cubrir mis pecados e iniquidades delante del Padre y hacerme uno nuevo delante de Él y de ser declarado justo. ¿Saben quién es un justo bíblicamente hablando? Uno que es inocente delante de Dios. Hizo cosas malas, hizo cosas terribles, pero por la sangre de Cristo Dios ahora lo ve justo, inocente, ya no le debe nada a Dios. Uno tiene que verse así frecuentemente en la Escritura. ¿Quién soy ahora en Dios? Qué lindo es conocer pasajes como el Salmo 51, vamos por allá todos, Salmo 51. Si alguno de los presentes está batallándole con pecados recurrentes, le voy a dejar una tarea: que haga el Salmo 51 su fiel compañero en los próximos días. Y lo ore, lo medite, y cada frase le haga una oración y un clamor desde lo profundo de su corazón. ¿Están conmigo, mis hermanos? Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Entonces el hombre que reconoce que está atrapado en pecados recurrentes viene delante de Dios y apela a su misericordia y le pide misericordia y le pide piedad. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Versículo 7, este me encanta. Purifícame con hisopo y seré limpio. Esta expresión hisopo me hace recordar el tiempo cuando Israel salió de Egipto. ¿Recuerdan? La noche de la última plaga. Tomaron un hisopo y lo pusieron, o lo llenaron más bien, de sangre de un cordero limpio. Y ese hisopo con sangre lo usaron para enmarcar el dintel de las puertas. Y ahí no llegó el juicio de Dios. Me hace recordar esta expresión, ese evento: purifícame con hisopo y seré limpio. Lo hemos dicho 1000 veces porque es verdad. La única sangre que no mancha, la única sangre que por el contrario limpia, es la sangre de Jesucristo. Lávame más y más, Señor, de mis maldades. Purifícame con tu sangre preciosa. Lávame y seré más blanco que la nieve. Así es que yo le diría: ¿cómo de que no se puede?
Seré más blanco que la nieve por el poder de la sangre de Cristo. No, 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 de ninguna manera, nadie me vaya a malentender. No es un mensaje de condenación, nunca es mi estilo. No tendría derecho a eso, ni Cristo Jesús en el tiempo actual da mensaje de condenación. El Evangelio es esperanza, el Evangelio es vida, el Evangelio promueve el gozo. Y cuando leemos este pasaje, yo quiero despertar en ti una esperanza, no una acusación. Deja que el Espíritu Santo y la palabra sean los que hagan su obra, pero tú reacciona. Pero aquí está diciendo el Señor que podemos ser más limpios, más blancos que la misma nieve. ¿No le parece eso glorioso? Amén. Así es que quiere Jesús librarnos de esa clase de condición de esclavitud por pecados recurrentes. Amén, mis hermanos. Gloria a Dios por eso. Vayamos al segundo aspecto, en el cual los hijos y las hijas de Dios necesitan también mucho ser librados. Heridas emocionales no resueltas. Hay que reconocer algo, mis amados, vivimos en un mundo caído, rodeado de maldad. Todos hemos sido víctimas de la maldad de otros, ¿no es cierto? Todos. Y a veces eso ha dejado huellas, heridas, y muchas veces heridas abiertas. Pudo haber sido una fuerte ofensa, abuso, violencia física, verbal, el rechazo para algunos incluso desde el vientre de su madre. Y todo esto, por supuesto, causa amargura, rencor, resentimiento. Aún estas cosas se llegan a somatizar, es decir, se manifiestan como enfermedades. Y cuando alguien sube una experiencia difícil, dolorosísima, mis hermanos, las cosas se llegan a complicar para algunos, porque leemos en la Escritura que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien, ¿no es cierto? Pero yo he sabido de personas que tienen conflicto con esto. Pero mi hermano, ¿cómo es posible que esto terrible y malo haya Dios permitido en mi vida y Él le llame bueno? Aclaremos algo. Las cosas malas son malas. Y Dios no convierte las cosas malas en buenas. Lo que sí hace Dios es usará esas cosas malas para que siempre obren para mi bien. ¿Me estoy explicando en esto, mis hermanos? Sí, el pasado no va a cambiar. Dios no va a cambiar el pasado. Pero Dios nos dice claramente en su palabra que el pasado no nos define. Que en Cristo Jesús somos arrancados de todo con el pasado haya ocurrido. ¿No le parece eso glorioso? Y que aún ese pasado difícil, Dios lo usará de alguna forma para su bien, para el tuyo, para tu bien. Todos de alguna forma hemos sido víctimas de vez en vez, ciertamente. Pero el Señor, reconociendo eso, porque Él es justo, Él nos da el poder para no seguir siendo víctimas. Lo fui, pero ya no soy. Pero sí lo sigo siendo. Pues yo lo que te estoy diciendo es que Cristo Jesús te puede librar. Y hoy, ¿por qué no es el día de esa condición? Para que seas libre. Veamos la promesa del Señor nuevamente ahí en Lucas 4:18, por favor. Regresando al pasaje original, Lucas 4:18 dice: me ha enviado. Está hablando Jesús de que el Padre lo ha enviado a sanar a los quebrantados del corazón, los que están heridos. La palabra quebrantado en el original significa destrozado, aplastado, derrotado, hecho pedacitos. Y el corazón, lo sabemos, lo hemos enseñado tantas veces, se refiere al ser interior de la persona. Tiene que ver con la mente, con sus emociones, con su voluntad, su temperamento, su personalidad. Cuando Jesús dice: he venido a sanar al que tiene un corazón así, herido, destrozado, apachurrado. Como que Jesús dijese: esa es mi especialidad. Soy el mejor de los cardiólogos del universo. ¿Y cuál es la solución para los corazones así, mis amados? Afirma tu identidad en Cristo Jesús. Miren, tenemos música de fondo por ahí.
Afirma tu identidad en Cristo Jesús y perdona. ¿Cómo Jesús sana los corazones heridos, destrozados? ¿Cómo sana Jesús a la persona que sigue aferrada a las heridas, a la violencia, al dolor del pasado? Dos consejos da la Escritura muy claros. Afirma tu identidad en Cristo y perdona. Hablemos de lo primero. Identidad en Cristo. ¿Qué es la identidad? Es lo que eres, lo que somos. Yo no sé cuánto tiempo traemos en la vida conformando nuestra imagen de nosotros a lo que otros nos refieren acerca de nosotros. Tú eres esto, tú eres lo otro, tú eres así, tú eres asá. Y más si una autoridad, un padre, un hermano mayor, un maestro, y a veces lamentablemente también ministros, han dicho: tú eres esto, tú eres aquello, tú eres así, tú eres asá. Y nos vamos formando una identidad, es decir, una imagen de nosotros mismos de acuerdo a esa información. Pero hemos venido a Cristo Jesús para que nuestra imagen, nuestra forma de ser, nuestra identidad se conforme a la palabra del Señor. Es el consejo paulino. En Romanos 12:2 nos dice: no se conformen a este siglo, ya no tomen la forma de todas las influencias negativas que han llegado a sus vidas por diferentes fuentes, sino transfórmense por medio de la renovación del entendimiento. ¿Cómo voy a adquirir la identidad que ahora tengo en Cristo Jesús? Por la renovación de mi entendimiento. Y con la renovación de mi entendimiento voy a comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. No hay otra forma, mi amado, mi amada. La renovación del entendimiento solamente viene por la meditación de la palabra de Dios. Por eso el enemigo ha sido tan eficaz con la iglesia, porque le convence lamentablemente de que no necesita Biblia. El cristiano necesita mucha Biblia. Todos los días necesitamos palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que renueva mi mente. ¿Por qué soy como soy cuando hago cosas que no me agradan? ¿Por qué actúo como actúo no de acuerdo a la palabra del Señor? Porque mi mente sigue con un montón de criterios, principios, paradigmas del mundo, de mi viejo yo. La renovación de la mente, mis hermanos, es el elemento indispensable para ser sanados en nuestra identidad. Veamos algunos pasajes que clarifican mejor esto. Acompáñame primero a Romanos, lo voy a hacer en el orden como aparecen los libros en la Biblia. Vayamos a Romanos capítulo número 8, por favor. Primero el 6, Romanos 6. Romanos capítulo 6, versículos número 11 al 14. Hablando de la nueva identidad en Cristo. Así pues, así también vosotros considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. Y el 13 es extraordinario. Ni presenten vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Versículo 14, porque el pecado en cualquiera de sus formas, los propios y los de otros que operaron en contra de nosotros, ese pecado no se enseñoreará de nosotros. Nada más un amén. Somos libres, mis hermanos. ¿Por qué? Ya no estamos bajo la ley, la acusación, la ley que condena, que mata, sino la gracia que obra por Jesucristo, que nos justifica delante del Padre. Otro pasaje, vayamos allí a Efesios capítulo número 4, por favor. Efesios 4. Este es extraordinario, yo no sé cuánto tiempo hace que no se lo leía. Efesios 4, 22 al 24. Mire, el ir a estos textos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, le van a renovar su mente y le van a dar la identidad que usted tiene en Cristo Jesús.
En cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre, quítatelo. Pablo está utilizando aquí una figura muy clara, muy sencilla. ¿Qué hacemos con la ropa, mis hermanos? Nos la vestimos. Y en la noche, cuando nos vamos a acostar ya a dormir, o cuando vayamos a bañarnos al baño a tomar una ducha, ¿qué hacemos con la ropa? Nos la quitamos. Es lo que está diciendo Pablo. Despójate del viejo hombre. El viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. A ver, un ejercicio aquí rápido. ¿Estamos actuando como un nuevo hombre en Cristo Jesús o sigo operando como el viejo hombre que es un vicioso, que opera con deseos engañosos? Pero el versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Pero vístanse, no se queden sin vestir. Vístanse ahora de un nuevo hombre. Ese nuevo hombre fue creado según Dios en justicia y en santidad de la verdad. Así es que, ¿cómo opera la sanidad del alma? Sabiendo y creyendo lo que el Señor hizo por ti. Sabiendo y creyendo lo que Dios hizo por ti. Último texto para reforzar esto, ahí mismo en Efesios, capítulo número 1. ¿Cuántas veces, mis hermanos, tenemos que ir una vez tras otra a saber, a recordar lo que Dios dice de mí y ahora Él cómo me ve? Versículo número 3 en adelante, Efesios 1. 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió. Esto está difícil aceptarlo, ¿verdad? Pero tengo que tomar una decisión. Lo debo creer, porque Dios lo está diciendo de mí. Él me escogió por bonito, por buena gente, por inteligente. ¿Por qué me escogió? Porque me ama, porque tiene riquezas para mí, porque me quiere dar una nueva vida en Él. Me escogió, soy escogido. Pero toda la vida me han rechazado, toda la vida me han dicho esto y lo otro negativo. Oh, cómo me han dañado mi corazón. ¿Y qué importa? ¿Quién no ha pasado por ahí? ¿Qué es lo que sí importa? Esto, que Dios me dice, yo te he escogido en Cristo Jesús. Sigamos leyendo ahí. Escogido en Él desde antes de la fundación del mundo. Tan valioso soy para Dios que antes de que yo existiera, Él ya me había escogido. Y como quería compartir la gloria de Cristo conmigo, sus riquezas, entonces por eso me creó. Esto está tremendo, ¿no? Si alguien duda o tiene la pregunta, ¿para qué fui creado? Para disfrutar las riquezas de Cristo. Simple y sencillamente Dios hubiera dicho, no te voy a crear y ya punto, eres nada. Pero no, yo fui creado para gozarme como se goza el propio Dios con el Padre y con el Hijo, y el Hijo con el Espíritu, y el Espíritu con el Padre y el Hijo también. Y bueno, la Trinidad, ese deleite, ese gozo que tiene la Trinidad entre sí, el Hijo y la hija de Dios es llamado también a disfrutarlo. Para eso fui escogido, para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él. Esa es mi nueva identidad. Yo no tengo por qué ensuciarme de ninguna manera. Yo no soy llamado a eso. Yo soy llamado a ser limpio, santo delante de mi Dios. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Que ya me dijeron que no les gusto, que no lo hago bien, que les caigo mal. Y vuelvo a decir, y eso a mí qué me importa. Yo soy adoptado como hijo de Dios. Yo tengo un Padre celestial, el Todopoderoso es mi Padre, Él me tomó por hijo, soy su hijo. Versículo número 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Saben ustedes que un problema terrible del hombre y que muchos acarrean toda su vida ese problema, el problema del rechazo? Especialmente de los que se supone debieron amarlo y protegerlo y no lo pudieron hacer por mil razones. Pero cuando aquí la Escritura dice que el Padre me hizo aceptado en Cristo Jesús, no tengo por qué sufrir más el rechazo. Pero se dan cuenta, esto que estamos diciendo es tan real, es tan cierto, pero a muchos les cuesta un trabajo creerlo.
Pero hoy es el día en que Jesucristo te está diciendo: hijo, hija, entiende el poder de mi palabra, créelo, recíbelo en fe, yo te he aceptado en Cristo Jesús. Y podríamos seguir y seguir y seguir hablando de la nueva identidad en el Señor. ¿Qué otra cosa, qué otra acción bíblica, acción espiritual me hace sanar el corazón? Algo de lo cual hemos hablado tantas veces, mis amados: el perdón. El perdón. Otorgar el perdón. Pero no se lo merece ese malvado, no se lo merece esa malvada. No, no, estamos hablando de méritos, de merecimiento. Si habláramos de méritos, ni Dios nos perdonaría a nosotros. El perdón se trata de libertad. Es bien interesante la palabra original. La palabra perdón es lo contrario a estar atado. Perdonar es soltarse del ofensor y entrar en el proceso de sanidad de la herida. Entonces Dios quiere que nos olvidemos. No, Dios nos quiere que seamos desmemoriados, perdón. Él quiere que cuando recordemos no sintamos más el dolor de esa herida. Ese es el poder del perdón, nos hace libres. Así es que déjame leer otra vez, y necesito leerlo para no equivocarme. Si eres hijo de Dios, hija de Dios, y lo común en tu vida no es el gozo, no es la paz, no es el dominio propio, si no alabas espontáneamente a Dios, si no vislumbras un futuro mejor, si sigues atado a recuerdos negativos del pecado, atado a pecados recurrentes, te tengo que decir que estás cautivo y necesitas liberación por el único que puede liberar, nuestro Señor Jesucristo. Y por último, mis hermanos, pero dejar solamente apuntado el tema, porque ya no nos va a dar espacio para desarrollarlo: la opresión demoníaca. Es real, es real. Es un tema que quiero tomar más espacio para desarrollarlo, para no provocar dudas. Solamente te diré algo. Número uno, si estás en Cristo Jesús, has sido librado del poder de Satanás. El diablo ni ningún demonio te puede poseer. Pero si le abres la puerta al enemigo por andar en las obras que la Biblia llama de la carne, Satanás te va a oprimir, te va a hacer pasar malos ratos, te va a fastidiar, te va a hacer daño, te va a robar el gozo, te va a robar la paz, te va a hacer reaccionar como no quieres hacerlo. Y tampoco se ha hablado en la iglesia de este punto, ¿verdad? Nos hemos vuelto tan refinados los cristianos que pocas veces enseñamos algo tan claro y básico en la palabra del Señor. Miren, cuando nuestro Señor Jesucristo asignó la gran comisión a su iglesia, en la versión de Marcos, miren, es importante esto, vayamos rápido a Marcos, al último capítulo de Marcos. Marcos, capítulo número 16, versículo 15 al 17, por favor. Marcos 16, 15 al 17. Y les dijo: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Versículo 17, bien importante, Marcos 16, 17. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuál es la primera señal? ¿Lo puedes leer en voz alta, por favor? En mi nombre echarán fuera demonios. ¿No le llama la atención eso? Es interesante, ¿no le parece? ¿Saben por qué Jesús apuntó a ese gran problema en el ser humano? Porque es un gran problema en el ser humano. Bueno, pero ya es para el inconverso. Ciertamente. Pero no me digas que tú no llegas a tener, por ejemplo, las siguientes experiencias. Espero que me digas: no, pastor, eso no soy yo. La lista sería interminable, pero solamente repito para ir inquietándote, pero inquietándote positivamente.
horribles pesadillas frecuentes, imágenes demoníacas, pensamientos violentos, suicidio, homicidio, profunda depresión, temores irracionales, ataques de pánico, pensando que algo malo me va a pasar a mí o a un ser querido, ira irracional con una furia descontrolada, cambios de personalidad y de actitud, fuerte deseo de no leer la Biblia. Ahí al menos le pegué a alguno, ¿no? Fuerte deseo de no orar, adicciones, somnolencia excesiva al estar participando de asuntos espirituales, y repito, la lista sería interminable. Muchas de esas cosas son obras de la carne, y las obras de la carne tienen una sola solución: la cruz del Calvario, morir al yo. Pero muchas de estas cosas son opresión demoníaca. Ahora, uno propone este tema para decir: ay, nanita, el chamuco me está jalando una pata. Ay, no, mi hermano. El enfoque para el cristiano cuando identifica los ataques de Satanás es de victoria. Siempre resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. No es un encuentro así de trancazos, ni a sombrerazos, ni a gritos. Más bien yo diría es un encuentro con la verdad. Satanás, yo soy hijo de Dios, lavado con la sangre del Cordero, y tú no tienes parte ni suerte en mi vida. El Espíritu Santo está en mí, y el Señor me dio autoridad para hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, y nada me dañará. Es un encuentro con la verdad, un encuentro más bien de las mentiras del diablo con la verdad de la palabra de Dios. Y creo que este hubiera sido el tema, ¿verdad, mis hermanos? Con el cual empezar, porque veo que algunos hasta se movieron del asiento. Ah, ese tema sí está padre, ese tema sí está interesante. Y le prometo que lo terminaremos en su momento. Solo decirle a los hijos y a las hijas de Dios dos verdades. Colosenses 1:13, hablando del poder del diablo, el cual Jesús nos ha librado, más bien el Padre, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, pero trasladado al reino de su Hijo amado. El que está en Cristo Jesús ya fue arrancado del reino de las tinieblas. Para quien resulte novedoso este texto y lo lea por primera vez, le informo: hay un reino de las tinieblas, de tinieblas, de maldad, de oscuridad. Y Cristo Jesús vino a sacarte de esa condición. Si eres hijo, hija de Dios, porque Jesús es el Señor de tu vida, tú ya fuiste trasladado del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. Otra gran verdad, Colosenses 2:13-15. Y a ustedes, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, Jesús os dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados. Versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, pero despojando a los principados, despojando a las potestades, a quienes Cristo exhibió públicamente porque triunfó sobre ellos en la cruz. Ese soy yo. Esto soy en Cristo Jesús. Pero ¿por qué tengo experiencias tan difíciles que ya las he pedido a Dios me ayude y no, y parece que retrocedo? ¿Por qué hay situaciones que me sobrepasan? Probabilidad, opresión demoníaca. Y de eso hablaremos en una próxima ocasión. Pecados recurrentes, heridas no sanadas, opresión demoníaca. Jesús vino a librarnos de todo eso. Jesús nos da libertad para vivir con gozo, con paz, en amor, con esperanza, con santas expectativas, en paz con mis hermanos, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis padres. Oh, la libertad es algo hermoso. La libertad, mis hermanos, se sabe cuando se tiene y también se sabe cuando no. Inclina tu rostro en tu lugar.
Vamos al único que puede dar esa clase de libertad, que es Jesús. Él es el único que puede dar esa clase de libertad, Jesús. No tienes por qué andar así más, mi hermano, mi hermana, agobiado, cansado, reiteradamente cayendo en el mismo hoyo. No, tú fuiste llamado para disfrutar a Dios, para deleitarte en Dios. Una pregunta honesta que cada quien habrá de resolver. En Juan 10:10 Jesús dijo: y el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Y el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Y le hemos asignado a ese ladrón, o lo hemos relacionado con Satanás. Una interpretación estricta de ese pasaje no necesariamente apunta a Satanás, pero por cuanto Satanás sí roba, sí mata, sí destruye, decimos, es el ladrón de ese versículo. Ese es el ladrón del versículo de Juan 10:10. Pero lo más lindo en esa declaración es que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia, vida abundante. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Y el ingrediente esencial es libertad. Libre para disfrutar al Señor, libre para encontrar deleite en Él, libre para encontrar respuestas en Él, libre para dar fruto para Él, libre para expresar todo lo que el Señor ha reservado darle a sus hijos y a sus hijas. Gracias te damos en esta mañana, Señor, por la oportunidad de meditar en tu palabra. Libertad en Cristo, eso es lo que tenemos los hijos y las hijas de Dios, libertad en Cristo. Quiero invitarte ahora a que tratemos de darle una aplicación a lo que hoy hemos reflexionado. Pecados recurrentes. Pecados recurrentes. Obsérvalo, analízalo. Estás en un ciclo. Pecado, cargo de conciencia, culpa, acusación de Satanás. Lo confiesas. Te arrepientes, pides perdón. Te sientes bien por un tiempo. Pasan días, quizás semanas, y pácatelas otra vez. Y cada vez que regresas a ese pecado, se prolonga más en el tiempo. Tu condición de tristeza, de angustia, de desesperación, no quieres estar allí, sabes que no te conviene, te duele, te molesta. Necesitas el ministerio de la libertad de Cristo Jesús.